La India no es solo un país, es una historia viva que respira en cada templo, en cada calle llena de colores y en cada mirada de su pueblo. Una tierra que conoció la grandeza de imperios y también la herida profunda de la colonización. Una nación que, a lo largo de miles de años, se enfrentó a invasiones, pobreza, divisiones y dolor, pero que nunca dejó de levantarse. Quizás tú también hayas sentido que tu vida, como la de la India, está llena de luchas y cicatrices. Pero la historia de este país nos enseña algo poderoso, que incluso en medio del sufrimiento, siempre hay un camino hacia la esperanza. La India encontró en su cultura, en su fe y en su unidad, la fuerza para superar lo imposible. Y en este viaje, descubrirás que su historia no solo pertenece a ella, también tiene mucho que decirte a ti. Antes de comenzar esta gran historia, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos que tocan corazones y transforman vidas. Y déjame un comentario aquí abajo escribiendo la frase: la historia de la India me inspira a seguir adelante. Repito, la historia de la India me inspira a seguir adelante. Cuando tú escribes esto, no solo fortaleces este canal, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a miles de personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. 1. Los orígenes en el Valle del Indo. Imagina un lugar hace más de 5.000 años, cuando la mayor parte del mundo todavía estaba formada por pueblos nómadas que vivían de la caza y de la recolección. En esa época, en una vasta llanura fértil regada por el río Indo, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, surgió algo sorprendente, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de toda la historia de la humanidad. Allí nacieron ciudades que parecían adelantadas a su tiempo. Harappa y Mohenjo-Daro no eran simples aldeas, eran auténticas urbes con calles rectas, perfectamente trazadas, que se cruzaban en ángulo recto, como si hubieran sido diseñadas por ingenieros modernos. Las casas estaban hechas de ladrillos cocidos y tenían varios pisos. Pero lo más impresionante era su sistema de alcantarillado subterráneo. Cada vivienda estaba conectada a una red de drenaje que llevaba el agua sucia fuera de la ciudad, algo que muchas civilizaciones posteriores ni siquiera soñaban con tener. La gente de esta civilización del Valle del Indo cultivaba trigo, cebada y algodón, domesticaba animales como búfalos y elefantes y comerciaba con regiones lejanas, incluso con Mesopotamia. Tenían un sistema de escritura que hasta hoy no hemos logrado descifrar por completo, lo que le da a esta historia un aire de misterio fascinante. En sus sellos y objetos de cerámica aparecen figuras de dioses y símbolos que parecen estar conectados con los orígenes del hinduismo. Entre ellos, una figura con cuernos sentada en posición de meditación, que muchos estudiosos relacionan con lo que más tarde sería la imagen del dios Shiva. Es importante imaginar cómo debía ser la vida en esas ciudades. Mercados llenos de artesanos, niños jugando en las calles, caravanas de comerciantes que llegaban con productos exóticos y sacerdotes que dirigían rituales en templos todavía enigmáticos para nosotros. La sociedad estaba organizada y aunque no tenemos todos los detalles de su política, sabemos que lograron mantener una cultura unida durante siglos. Sin embargo, alrededor del 1900 a.C., esta civilización comenzó a decaer. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos creen que cambios en el curso del río Indo dejaron a las ciudades sin agua suficiente. Otros piensan que desastres naturales o invasiones externas pudieron haber acelerado su caída. Lo cierto es que poco a poco Harappa y Mohenjo-Daro fueron quedando en silencio, cubiertas por el polvo del tiempo. Pero la historia de la India no terminaba allí.
Al contrario, estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, con la llegada de los arios y el nacimiento de una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, el hinduismo. 2. Los arios y el nacimiento del hinduismo. Tras el misterioso declive de la civilización del Valle del Indo, nuevas oleadas de pueblos comenzaron a llegar a estas tierras. Entre ellos, hacia el 1500 a.C., se encontraban los arios, un pueblo de origen indoeuropeo que descendió desde las estepas de Asia Central. No eran constructores de grandes ciudades como los habitantes del Indo, sino pastores nómadas y guerreros expertos que viajaban con sus rebaños y carros tirados por caballos, un arma de guerra poderosa para su tiempo. Los arios trajeron consigo algo que cambiaría para siempre la historia de la India, su lengua, el sánscrito, y una serie de himnos sagrados que fueron transmitidos de forma oral durante generaciones. Estos textos, conocidos como los Vedas, son considerados las escrituras más antiguas del hinduismo. No eran simples cantos, sino plegarias, fórmulas rituales y reflexiones sobre el universo, los dioses y la vida humana. Con la llegada de los arios, comenzó a formarse una nueva cosmovisión. Su religión estaba poblada de dioses poderosos, relacionados con la naturaleza: Indra, dios de la guerra y de las tormentas; Agni, dios del fuego, al que ofrecían sacrificios; y Varuna, guardián del orden cósmico. Estos dioses eran invocados en rituales solemnes, acompañados por sacrificios de animales y ofrendas que buscaban mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. De la unión de las tradiciones del Valle del Indo con las creencias arias, nació poco a poco lo que hoy conocemos como el hinduismo, una de las religiones más antiguas y vivas del mundo. Este proceso no ocurrió de un día para otro. Fue una fusión lenta y profunda que mezcló costumbres, símbolos y ritos. Los arios también reorganizaron la sociedad. En sus himnos se menciona por primera vez la idea de las varnas, las categorías sociales que más tarde se consolidarían como el sistema de castas. En lo alto estaban los brahmanes, encargados de los rituales sagrados. Después, los kshatriyas, guerreros y gobernantes; los vaishyas, comerciantes y agricultores; y finalmente los shudras, los sirvientes. Este orden social buscaba mantener la armonía, aunque también sembró divisiones que durarían milenios. Imagina la transformación. En pocos siglos, la India pasó de las ciudades silenciosas del Indo a convertirse en un mundo lleno de himnos, rituales y creencias que intentaban explicar el sentido de la vida y el misterio del universo. El hinduismo no fue solo una religión, fue una manera de entenderlo todo, desde la naturaleza hasta el deber moral de cada persona. Este nuevo escenario dio forma a una identidad que perdura hasta nuestros días. Y sería en este contexto, bajo la influencia de los arios y sus textos sagrados, que la India empezaría a construir las bases de su cultura espiritual y filosófica. Pero el camino apenas comenzaba, y de esta mezcla de religiones, pueblos y costumbres surgiría el siguiente paso en la historia: la consolidación del sistema de castas, una estructura social que marcaría profundamente a la India durante siglos. 3. El sistema de castas. Con la llegada de los arios y la difusión de los Vedas, la sociedad india comenzó a estructurarse de una forma particular que marcaría profundamente la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. El sistema de castas. Este sistema no era simplemente una división económica o política, era una organización social y espiritual que determinaba el lugar de cada persona desde su nacimiento. Según los antiguos himnos védicos, la humanidad se había formado del cuerpo cósmico de Purusha, el ser primordial. De su boca nacieron los brahmanes, los sacerdotes encargados de los rituales y de mantener el vínculo con los dioses.
De sus brazos surgieron los kshatriyas, los guerreros y gobernantes responsables de proteger la sociedad. De sus muslos aparecieron los vaishyas, comerciantes y agricultores que sostenían la economía. Y de sus pies, los shudras, los sirvientes y trabajadores que debían servir a los demás. Esta explicación mítica dio un carácter sagrado al orden social, haciendo que no fuese visto como una simple imposición humana, sino como un reflejo del cosmos mismo. Pero en la práctica significaba que una persona nacía dentro de una casta y debía permanecer allí toda su vida. No importaba cuánto esfuerzo hiciera, su lugar estaba predeterminado. Imagina lo que esto significaba para una sociedad que apenas estaba formando su identidad. Para los brahmanes, ser guardianes de la religión les otorgaba un enorme poder espiritual y político. Los kshatriyas, con sus ejércitos, aseguraban la protección de los reinos. Los vaishyas eran vitales porque mantenían el comercio, los cultivos y las riquezas. Y los shudras, aunque eran los más numerosos, cargaban con el peso del trabajo duro, desde la agricultura hasta las labores domésticas. Con el tiempo, esta división se volvió más rígida y compleja, dando lugar a innumerables subcastas y normas estrictas sobre lo que cada grupo podía o no podía hacer. Incluso surgió una categoría más marginada aún, los llamados intocables o dalits, que eran excluidos de las 4 castas principales y obligados a realizar los trabajos más impuros, como la limpieza de desechos o el manejo de cadáveres. Este sistema de castas no solo regulaba el trabajo, sino también la vida cotidiana. Determinaba con quién podías casarte, qué podías comer, qué vestimenta usar y hasta qué tipo de contacto físico estaba permitido entre personas de diferentes castas. Era una red invisible que lo abarcaba todo. Aunque para nosotros hoy pueda parecer injusto, para aquella época el sistema daba un cierto orden a una sociedad en plena transformación. Aseguraba que cada persona supiera cuál era su deber, su dharma, y que la comunidad funcionara sin caos. Sin embargo, también sembró divisiones profundas que serían un tema de debate y lucha a lo largo de la historia india. De este modo, mientras el hinduismo ofrecía un marco espiritual y los Vedas transmitían enseñanzas, el sistema de castas organizaba la vida social de manera estricta. Y con esa estructura, la India se preparaba para dar paso a un período de grandes reinos y poderosos gobernantes, entre los cuales destacaría una figura que cambiaría para siempre la historia: Ashoka, el emperador que eligió la paz después de la guerra. Si esta historia te está emocionando y atrapando tu atención, haz una pausa rápida, suscríbete ahora mismo al canal y dale like a este video. Con un simple clic, ayudas a que esta historia llegue a muchas más personas que necesitan conocerla. 4. Los grandes reinos y la figura de Ashoka. Con el sistema de castas ya consolidado y el hinduismo extendiéndose como la base espiritual de la sociedad, la India empezó a transformarse en una tierra de reinos poderosos. Durante siglos, diferentes dinastías se disputaron el control de sus vastos territorios, pero fue en el siglo IV a.C. cuando apareció un imperio que marcaría para siempre la historia: el Imperio Maurya. Todo comenzó con Chandragupta Maurya, un joven audaz que, con la ayuda del sabio estratega Chanakya, logró expulsar a los gobernadores griegos que habían quedado en la región tras las conquistas de Alejandro Magno. Así fundó un imperio que se extendió desde el norte de la India hasta regiones del centro, unificando vastas zonas bajo un solo poder por primera vez. Sin embargo, sería su nieto, Ashoka el Grande, quien llevaría al Imperio Maurya a su máximo esplendor. Ashoka no fue un gobernante cualquiera. Al inicio de su reinado era un guerrero feroz, decidido a expandir sus fronteras a cualquier costo.
Su ambición lo llevó a librar la terrible batalla de Kalinga, en la que murieron más de 100.000 personas. Aunque obtuvo la victoria, al recorrer el campo de batalla y ver los cuerpos de soldados y civiles, el dolor y el sufrimiento lo sacudieron profundamente. Ese momento fue un antes y un después en su vida. Ashoka decidió renunciar a la violencia y buscar un camino diferente. Se convirtió al budismo, una religión que predicaba la compasión, la paz y el respeto hacia todos los seres vivos. Desde entonces, en lugar de conquistar con espadas, buscó conquistar con valores y enseñanzas espirituales. Bajo su reinado, la India vivió una transformación sin precedentes. Mandó grabar en pilares y rocas de todo el imperio los edictos de Ashoka, mensajes escritos en lenguas locales para que todos pudieran entenderlos. Allí hablaba de la importancia de la justicia, la tolerancia religiosa y el respeto a los animales y a la vida. Estos edictos aún pueden verse en algunos lugares de la India y son considerados uno de los primeros ejemplos de comunicación de masas en la historia. Además, Ashoka promovió la construcción de hospitales, pozos de agua, caminos y refugios para viajeros. Fue un gobernante que pensaba no solo en la grandeza del imperio, sino también en el bienestar de su pueblo. También envió misioneros budistas a regiones tan lejanas como Sri Lanka, Afganistán y el sudeste asiático, ayudando a que el budismo se convirtiera en una religión mundial. Bajo su mando, el Imperio Maurya alcanzó una extensión inmensa, convirtiéndose en uno de los más grandes de su tiempo. Pero más allá de la expansión territorial, lo que hace de Ashoka una figura inolvidable es su decisión de cambiar la violencia por la paz, el poder por la compasión. La huella que dejó fue tan grande que incluso hoy en día, más de 2000 años después, la bandera de la India lleva en el centro la rueda de Ashoka, símbolo del budismo y de la justicia. Sin embargo, tras la muerte de Ashoka, el Imperio Maurya empezó a debilitarse y finalmente desapareció. Pero el legado espiritual que dejó sirvió de base para la siguiente etapa de la historia india, el Imperio Gupta, conocido como la Edad de Oro de la India. 5. El esplendor del Imperio Gupta. Tras la caída del Imperio Maurya, la India pasó por un tiempo de fragmentación en el que varios reinos luchaban entre sí por el poder. Parecía que aquella tierra vasta y llena de diversidad nunca volvería a estar unida. Pero hacia el siglo IV d.C. emergió una nueva dinastía que cambiaría el rumbo de la historia, los Gupta. El Imperio Gupta no solo logró reunificar gran parte del norte de la India, sino que también inauguró una de las épocas más brillantes de la civilización india, tan rica en cultura y conocimiento que más tarde sería llamada la Edad de Oro de la India. Bajo gobernantes como Chandragupta I, Samudragupta y Chandragupta II, el imperio alcanzó estabilidad política, prosperidad económica y un florecimiento cultural sin precedentes. Fue un tiempo en el que las artes, la ciencia, la literatura y la religión crecieron como nunca antes. En el campo de las matemáticas, los sabios Guptas dejaron un legado que todavía hoy utilizamos: el sistema decimal y el concepto del cero como número. Este descubrimiento, que parece tan normal ahora, fue una auténtica revolución en su tiempo y permitió desarrollar cálculos complejos que influirían siglos después en el mundo árabe y europeo. La astronomía también avanzó con figuras como Aryabhata, quien calculó con sorprendente precisión el movimiento de los astros, explicó los eclipses y sostuvo que la Tierra giraba sobre su propio eje, ideas adelantadas a su época. En la literatura se escribieron grandes obras en sánscrito, como las piezas teatrales del poeta y dramaturgo Kalidasa, considerado uno de los más grandes de toda Asia. Sus poemas y obras, como Shakuntala, todavía hoy son admirados por su belleza y profundidad.
La religión también floreció. El hinduismo se consolidó aún más como fuerza espiritual, con templos magníficos decorados con esculturas llenas de simbolismo. Pero al mismo tiempo, el budismo y el jainismo seguían presentes en un ambiente de cierta tolerancia religiosa. La economía prosperaba gracias al comercio. La India exportaba especias, piedras preciosas, marfil, tejidos de algodón y seda hacia lugares tan lejanos como Roma, el sudeste asiático y China. Las rutas comerciales no solo llevaban mercancías, sino también ideas, arte y filosofía. El arte Gupta se destacó por su refinamiento. Las estatuas de dioses y budas creadas en ese tiempo tienen una serenidad y armonía que se convirtieron en modelo para otras culturas asiáticas. Incluso las cuevas de Ajanta, con sus murales coloridos, datan de esta época, mostrando escenas de la vida de Buda y de la sociedad india. Pero como toda etapa de esplendor, no duró para siempre. Con el tiempo, el imperio Gupta comenzó a debilitarse debido a invasiones, especialmente de los hunos blancos, y conflictos internos. Hacia el siglo VI d.C., el imperio colapsó, dejando tras de sí un legado brillante que marcaría para siempre la identidad cultural de la India. Aún así, esa edad de oro había sembrado bases firmes, una identidad cultural sólida, avances científicos que traspasaron fronteras y un arte que inspiraría generaciones. Y mientras el brillo de los Gupta se apagaba, nuevas corrientes comenzarían a llegar desde el exterior, trayendo consigo un nuevo capítulo en la historia india, la llegada y expansión del Islam. 6. El avance del Islam en la India. Después de la caída del imperio Gupta, la India entró en un periodo de fragmentación política. Reinos pequeños y grandes se disputaban el poder en diferentes regiones, lo que abrió las puertas a la llegada de nuevas fuerzas desde el exterior. Y así, a partir del siglo VIII, comenzaron las primeras incursiones musulmanas en el territorio indio. Los árabes llegaron primero a través de la región del Sindh, en el actual Pakistán. Aunque esas invasiones iniciales no lograron conquistar todo el subcontinente, abrieron un camino de contacto entre la India y el mundo islámico. Con el tiempo, comerciantes musulmanes también llegaron por mar, a través del Océano Índico, trayendo consigo no solo mercancías, sino también nuevas ideas, costumbres y creencias religiosas. El Islam se fue extendiendo poco a poco y en el siglo XII se consolidó de manera definitiva con la creación del Sultanato de Delhi. Este sultanato, gobernado por diferentes dinastías musulmanas, convirtió a Delhi en el centro de poder político y cultural de la India del Norte. Era una nueva etapa. Mezquitas imponentes empezaron a levantarse. Nuevas formas de arquitectura islámica se fusionaron con las tradiciones locales y la administración se transformó siguiendo modelos persas y árabes. Pero el avance del Islam no fue solamente político o militar, también fue cultural y espiritual. Muchos musulmanes sufíes, conocidos por su misticismo y búsqueda de la unión con Dios a través del amor y la música, encontraron en la India un terreno fértil. Ellos se mezclaron con las tradiciones hindúes, creando puentes de diálogo entre religiones que parecían irreconciliables. La convivencia, sin embargo, no siempre fue fácil. Hubo momentos de tolerancia y respeto mutuo, pero también épocas de conflicto y tensiones, especialmente cuando algunos gobernantes trataron de imponer su fe por encima de otras. La diversidad religiosa de la India, ya compleja, se volvió aún más intensa con la llegada del Islam. A pesar de estas dificultades, la mezcla cultural fue extraordinaria. Se desarrollaron nuevos estilos artísticos, como la pintura indo-persa, y la literatura floreció en lenguas como el persa y el urdu. Además, las ciudades bajo dominio musulmán se convirtieron en centros de comercio y conocimiento, atrayendo a estudiosos, artesanos
y comerciantes de todo el mundo. Este período del sultanato de Delhi dejó huellas profundas. La India ya no era solamente tierra del hinduismo y del budismo, sino también del Islam. Y de esa fusión de religiones, artes y culturas surgiría un imperio aún más poderoso, que transformaría para siempre el rostro del subcontinente, el Imperio Mogol. 7. El poderoso Imperio Mogol. Después de siglos de fragmentación y de los vaivenes del sultanato de Delhi, la India volvió a vivir una transformación monumental en el siglo XVI. En 1526, un guerrero descendiente de Gengis Khan y de Tamerlán, llamado Babur, cruzó las montañas del Hindu Kush con su ejército y derrotó al sultán de Delhi en la batalla de Panipat. Así nació el Imperio Mogol, uno de los más grandes y fastuosos de la historia de la India. Los mogoles no eran simples conquistadores. Traían consigo una mezcla de tradiciones turco-mongolas y persas que se fusionaron con las costumbres indias, creando una cultura brillante y única. Babur fundó las bases del imperio, pero sería su nieto, Akbar el Grande, quien llevaría a los mogoles a la cima de su poder. Akbar entendió que la India era un mosaico de religiones, lenguas y culturas. En lugar de imponer una sola visión, buscó la tolerancia religiosa. Permitió que hindúes, musulmanes, cristianos, sikhs y jainistas convivieran en su corte. Promovió el diálogo entre sabios de diferentes credos y hasta intentó crear una fe universal, el Din-i-Ilahi, que combinaba lo mejor de todas las religiones. Durante su reinado, el imperio se expandió enormemente, alcanzando casi toda la India del norte y central. Pero más allá del poder militar, lo que destacó fue la riqueza cultural. Surgieron palacios majestuosos, jardines exóticos y un arte refinado que mezclaba lo islámico con lo hindú. Tras Akbar, otros emperadores continuaron con su legado. Entre ellos, Shah Jahan es recordado no solo como gobernante, sino como un hombre que transformó el amor en piedra. Cuando su esposa favorita, Mumtaz Mahal, murió al dar a luz, Shah Jahan mandó construir un monumento tan hermoso que desafiara al tiempo, el Taj Mahal. Esta joya de mármol blanco, adornada con piedras preciosas y simetrías perfectas, se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la India y del mundo entero. El Imperio Mogol también destacó por su refinada administración. Se creó un sistema eficiente de impuestos, se fortaleció el comercio con Europa y Asia, y ciudades como Agra y Delhi se convirtieron en centros de poder y cultura. En sus mercados se encontraban sedas, especias, joyas y alfombras que fascinaban a comerciantes extranjeros. Sin embargo, no todo fue armonía. Con el tiempo, algunos emperadores como Aurangzeb impusieron políticas más estrictas hacia los hindúes, lo que generó tensiones religiosas y rebeliones. Además, las guerras constantes agotaron las riquezas del imperio. A pesar de su grandeza, a partir del siglo XVIII, el imperio mogol comenzó a debilitarse. Las luchas internas, las invasiones extranjeras y la llegada de nuevos poderes europeos, en especial los británicos, fueron desgastando su dominio. El esplendor de los mogoles se apagaba lentamente, pero el legado que dejaron, su arte, su arquitectura y su huella cultural, seguiría vivo hasta nuestros días. Así, mientras el poder de los mogoles decaía, una nueva fuerza extranjera se preparaba para tomar el control y cambiar el destino de la India. Los europeos, liderados por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Amigo, si esta historia te está gustando, no olvides hacer algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y dale like a este video. Tu apoyo hace que más personas descubran estas historias que inspiran y transforman. 8. El choque con los europeos. Mientras el imperio mogol comenzaba a debilitarse, un nuevo actor entraba en escena y cambiaría el destino de la India para siempre: los europeos.
Todo empezó en el siglo XVI, cuando los portugueses, liderados por Vasco da Gama, llegaron a las costas de Kerala en 1498. Aquello fue el inicio de una nueva era. Los europeos no venían como conquistadores inicialmente, sino como comerciantes en busca de las riquezas indias. Especias como la pimienta, la canela y el cardamomo. Tejidos finísimos de algodón y seda. Piedras preciosas y perfumes que fascinaban a Occidente. Pronto, otros europeos siguieron el mismo camino. Holandeses, franceses e ingleses establecieron puestos comerciales en distintos puntos de la India. Las costas del subcontinente se convirtieron en un hervidero de competencia extranjera. Sin embargo, los que finalmente dominarían la escena serían los británicos, a través de la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales. La compañía no era un simple grupo de comerciantes, era una organización respaldada por la corona inglesa que tenía su propio ejército, barcos de guerra y suficiente poder para actuar como un estado dentro de otro estado. Lo que empezó como un negocio de especias y textiles pronto se transformó en una maquinaria política y militar. Al principio, los británicos tuvieron que negociar con los mogoles y con los príncipes locales para poder establecer sus factorías. Pero a medida que el imperio mogol se debilitaba y las luchas internas dividían a la India, los británicos aprovecharon la situación. Usaban la estrategia del divide y vencerás, apoyando a un reino contra otro hasta ganar cada vez más influencia. La batalla de Plassey en 1757 fue un punto de inflexión. Allí, la compañía británica derrotó al Nawab de Bengala con la ayuda de traiciones locales, consolidando su control sobre una de las regiones más ricas de la India. Fue el comienzo de su dominio territorial. A partir de entonces, la presencia europea ya no se limitaba al comercio. Los británicos comenzaron a recaudar impuestos, a administrar justicia y a imponer su autoridad en amplias zonas del país. Poco a poco, la India dejó de ser solo la tierra de especias para convertirse en el corazón de las ambiciones coloniales. Mientras tanto, los franceses intentaron competir en el sur de la India, pero finalmente fueron derrotados en las guerras conocidas como las guerras carnáticas, lo que dejó el camino libre a la supremacía británica. Los portugueses conservaron pequeños enclaves como Goa y los holandeses se replegaron hacia Indonesia. La llegada de los europeos no solo transformó la política y la economía de la India, sino también su cultura. Se introdujeron nuevas tecnologías, nuevas formas de comercio y una creciente influencia occidental. Pero al mismo tiempo empezó una etapa de explotación y sometimiento que marcaría profundamente al pueblo indio. Así, de ser una tierra de reinos poderosos y de riqueza cultural infinita, la India empezó a quedar bajo las sombras del colonialismo. Y este proceso se profundizaría en el siguiente capítulo de su historia. La India bajo el dominio directo del Imperio Británico. 9. La India bajo dominio británico. Tras la victoria británica en Bengala y la consolidación del poder de la Compañía de las Indias Orientales, la India comenzó a transformarse radicalmente. Lo que había empezado como comercio se convirtió en dominio político y militar. La compañía extendió sus territorios poco a poco, usando ejércitos propios compuestos en gran parte por soldados indios conocidos como cipayos, y sometiendo a reinos y principados a su autoridad. La India era un lugar inmenso, diverso y lleno de riquezas. Para los británicos se convirtió en la joya de la corona, la colonia más valiosa de su imperio. Desde aquí obtenían algodón, especias, té, índigo para tintes y minerales preciosos que alimentaban la revolución industrial en Inglaterra. Los ferrocarriles que ellos introdujeron en el siglo XIX no estaban pensados solo para modernizar la India, sino principalmente para facilitar el transporte de materias primas hacia los puertos.
Sin embargo, este dominio tuvo un costo muy alto para los indios. La agricultura fue reorientada hacia cultivos de exportación, lo que provocó terribles hambrunas. Millones murieron de hambre mientras los granos eran enviados a Europa. Las artesanías tradicionales, como los famosos tejidos de Bengala, fueron arruinadas para favorecer las fábricas británicas. Era un sistema diseñado para enriquecer a la metrópoli y empobrecer a la colonia. La administración británica también impuso un modelo educativo y jurídico inspirado en Occidente. Por un lado, esto permitió el surgimiento de una élite india educada en inglés, que más tarde jugaría un papel clave en el nacionalismo. Pero al mismo tiempo, aumentó la sensación de alienación. Los indios estaban siendo gobernados en su propia tierra por extranjeros. El malestar fue creciendo y estalló en 1857, cuando los cipayos protagonizaron la primera gran rebelión contra los británicos. Todo comenzó con un detalle aparentemente menor. Los cartuchos de los rifles estaban engrasados con grasa de vaca y cerdo, lo cual ofendía tanto a los hindúes como a los musulmanes. Pero aquello fue la chispa que encendió un fuego más profundo: el rechazo a la explotación y a la falta de respeto hacia sus tradiciones. La rebelión de 1857 fue feroz, con batallas sangrientas y un enorme costo humano. Aunque los británicos lograron sofocarla, el mensaje fue claro. La India no aceptaba ser tratada como una posesión sin voz ni dignidad. Tras este levantamiento, la corona británica decidió intervenir directamente, disolviendo el poder de la Compañía de las Indias Orientales en 1858. Así nació el Raj británico, el gobierno directo de la India por la monarquía británica. La reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India y Londres asumió el control total. La India quedó bajo una administración colonial que combinaba modernización, ferrocarriles, telégrafos, nuevas ciudades, con represión y explotación. Era un mundo de contrastes: palacios fastuosos junto a barrios miserables, avances tecnológicos junto a hambre y miseria. Para los británicos era un símbolo de poder global. Para los indios, una herida abierta que cada vez dolía más. Este dominio directo preparó el terreno para un despertar nuevo: el nacionalismo indio. A finales del siglo XIX y principios del XX, las voces de libertad comenzarían a elevarse con más fuerza, marcando el inicio de un camino que llevaría finalmente a la independencia. 10. El despertar del nacionalismo. A finales del siglo XIX, en medio de las sombras del Raj británico, comenzó a surgir en la India un nuevo sentimiento: el nacionalismo. Durante siglos, la India había sido gobernada por invasores extranjeros: árabes, turcos, mogoles y ahora británicos, pero cada una de esas experiencias había dejado una huella profunda. Bajo el dominio británico, el dolor de la explotación, combinado con los cambios culturales y educativos, encendió en muchos indios el deseo de recuperar la dignidad perdida. Los británicos habían introducido el idioma inglés y un sistema educativo moderno que formó a una nueva élite intelectual. Escritores, abogados, profesores y pensadores indios comenzaron a leer no solo a sus antiguos sabios, sino también a los filósofos europeos que hablaban de libertad, igualdad y derechos humanos. Esta mezcla despertó una chispa. Si Europa defendía esos valores, ¿por qué negaba los mismos principios a la India? En 1885 nació el Congreso Nacional Indio, una organización que al principio buscaba reformas moderadas dentro del sistema colonial. Sus líderes pedían más participación en el gobierno y el fin de la discriminación racial. Era un primer paso, tímido pero decisivo. Poco a poco el Congreso se convirtió en el corazón del movimiento nacionalista. El descontento no era solo político, también económico y social. Los campesinos sufrían bajo altos impuestos. Los trabajadores de fábricas vivían en condiciones miserables y los comerciantes indios
No podían competir contra los productos industriales británicos. La sensación de injusticia se extendía por todas partes. A comienzos del siglo XX, el nacionalismo tomó más fuerza. Hubo protestas contra la partición de Bengala en 1905, una decisión británica que dividía la región para debilitar la unidad de sus habitantes. Esta medida fue vista como un insulto y despertó una ola de manifestaciones, boicots a productos británicos y un creciente sentido de identidad india. Los periódicos, escritos en inglés y en lenguas locales, comenzaron a difundir ideas de libertad. Poetas como Rabindranath Tagore, que más tarde recibiría el Premio Nobel de Literatura, escribieron versos que hablaban del orgullo nacional y del espíritu de la India. La literatura, el arte y la música se convirtieron en herramientas para fortalecer el movimiento. En esta etapa surgieron dos caminos dentro del nacionalismo. Algunos creían en reformas pacíficas y negociaciones con los británicos, mientras que otros defendían la resistencia más activa e incluso violenta. Ambas corrientes, aunque distintas, tenían el mismo objetivo: liberar a la India del dominio colonial. El despertar del nacionalismo no fue un proceso rápido, sino un lento pero firme ascenso. Lo importante era que cada vez más personas, campesinos, intelectuales, comerciantes, obreros, hombres y mujeres, se sentían parte de un mismo sueño, una India libre y unida. Y sería en este escenario, en medio de este despertar colectivo, donde aparecería una figura que transformaría por completo el rumbo de la historia: Mahatma Gandhi, el hombre que haría de la no violencia el arma más poderosa contra el imperio más grande del mundo. 11. La figura de Mahatma Gandhi. En medio de ese creciente sentimiento nacionalista que recorría la India a comienzos del siglo XX, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia, no solo del país, sino del mundo entero: Mahatma Gandhi. Su nombre real era Mohandas Karamchand Gandhi, nacido en 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad costera. Desde joven, Gandhi se mostró curioso, disciplinado y profundamente espiritual. Estudió leyes en Inglaterra, donde conoció las ideas occidentales sobre justicia y democracia. Más tarde, trabajó en Sudáfrica, donde vivió en carne propia la discriminación racial. Esa experiencia lo marcó para siempre y lo llevó a concebir un nuevo camino de lucha: la resistencia pacífica. Cuando regresó a la India en 1915, encontró un país sometido al Raj británico, con campesinos empobrecidos, fábricas en manos extranjeras y una población que clamaba por dignidad. Gandhi decidió que no sería la violencia la que liberaría a la India, sino un arma mucho más poderosa: la no violencia, ahimsa, y la desobediencia civil pacífica. Sus métodos eran sencillos pero revolucionarios. En lugar de tomar armas, pedía a la gente que boicoteara los productos británicos, que no pagara impuestos injustos, que tejiera su propia ropa en lugar de comprar telas inglesas y que marchara pacíficamente para mostrar su rechazo al dominio colonial. Con estas acciones, millones de indios que antes se sentían impotentes, descubrieron que podían desafiar al imperio más poderoso del mundo sin derramar sangre. Uno de los momentos más emblemáticos fue la Marcha de la Sal en 1930. Los británicos habían impuesto un impuesto sobre la sal, un producto básico para la vida diaria. Gandhi recorrió a pie más de 300 kilómetros hasta el mar, acompañado por multitudes, para recoger un puñado de sal en señal de desobediencia. Ese gesto sencillo, cargado de simbolismo, sacudió al Imperio Británico y atrajo la atención internacional hacia la causa india. Gandhi no solo fue un líder político, también un guía espiritual. Predicaba la simplicidad, la vida austera y el respeto por todos los seres vivos. Vestía con ropa hecha a mano, comía de forma frugal y dedicaba horas a la oración. Para él, la independencia no era solo política, sino también moral y espiritual.
Liberar a la India significaba liberar a su pueblo del miedo, de la injusticia y de la opresión interior. Sin embargo, su camino no fue fácil. Fue encarcelado en varias ocasiones. Enfrentó críticas de quienes creían que la violencia era necesaria y sufrió el dolor de ver cómo, a pesar de sus esfuerzos, las tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes crecían cada vez más. Aún así, su liderazgo unió a millones de personas. Bajo su guía, la independencia de la India dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una meta alcanzable. Gandhi mostró al mundo que la paz podía ser más fuerte que la guerra y que la dignidad de un pueblo no se mide por sus armas, sino por su resistencia y su fe en la justicia. Pero la historia aún no estaba escrita del todo. La independencia llegaría, sí, pero acompañada de uno de los episodios más dolorosos de la India moderna: la partición, que dividiría la tierra en dos naciones y dejaría cicatrices profundas en millones de personas. Si esta historia te está pareciendo interesante, haz una pausa rápida y suscríbete al canal. Y no olvides darle like a este video, porque con tu apoyo podemos llevar estas historias a muchas más personas. 12. La independencia y la partición. Después de décadas de lucha, sacrificios y resistencia pacífica liderada por Gandhi y otros líderes nacionalistas, el sueño de una India libre finalmente se acercaba. La Segunda Guerra Mundial debilitó profundamente al Imperio Británico. Inglaterra, agotada y endeudada tras el conflicto, ya no tenía fuerzas para mantener el control de la colonia más grande de su imperio. La presión internacional crecía y dentro de la India el clamor por la independencia era imposible de silenciar. En 1947, los británicos aceptaron que había llegado el momento de abandonar la India. Pero la independencia llegó acompañada de una decisión que marcaría para siempre la historia: la partición del territorio. La convivencia entre hindúes y musulmanes, ya tensada durante años, se convirtió en un obstáculo imposible de resolver. Líderes musulmanes, encabezados por Muhammad Ali Jinnah, exigían un estado propio donde los musulmanes pudieran vivir según sus creencias. Así nació la idea de dividir la India en dos naciones: la India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. El 15 de agosto de 1947, la India celebró con júbilo su independencia. Bandas tocaban, multitudes se reunían en las calles y la bandera tricolor ondeaba por primera vez como símbolo de una nación libre. Pero al mismo tiempo, en las fronteras, una de las migraciones más grandes y dolorosas de la historia estaba en marcha. Millones de hindúes y sikhs que vivían en el nuevo Pakistán huyeron hacia la India, mientras millones de musulmanes que habitaban en la India emprendían camino hacia Pakistán. Familias enteras abandonaron sus hogares, llevando consigo apenas lo que podían cargar. La esperanza de una vida en paz se mezclaba con el terror. Los trenes que viajaban repletos de refugiados muchas veces llegaban vacíos, pues habían sido atacados en el camino. La partición dejó una herida profunda. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas se desplazaron y más de 1 millón murieron en medio de la violencia sectaria. Aldeas enteras fueron arrasadas. Amigos de toda la vida se convirtieron en enemigos y vecinos que habían compartido generaciones se vieron separados para siempre por una nueva frontera. Para Gandhi, aquel desenlace fue devastador. Había soñado con una India unida, donde hindúes y musulmanes convivieran en armonía. La partición le causó un gran dolor y, meses después de la independencia, en enero de 1948, fue asesinado en Nueva Delhi por un extremista hindú que lo acusaba de ser demasiado conciliador con los musulmanes. Su muerte sacudió al mundo entero, pero también lo convirtió en mártir de la paz y la no violencia. La independencia y la partición marcaron el inicio de una nueva era. La India, bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru,
como su primer ministro, comenzaba el difícil camino de construir una democracia gigante, diversa y llena de desafíos. Pakistán, por su parte, nacía como un nuevo estado independiente, con su propia identidad y aspiraciones. Así, aquel 1947 fue un año de contrastes, celebración y dolor, esperanza y tragedia. Una nación se liberaba, pero al precio de una división que aún hoy sigue marcando la política y la vida de millones de personas en el subcontinente. 13. El liderazgo de Nehru y el camino de la democracia. Tras la independencia en 1947 y la dolorosa partición que dividió a la India y Pakistán, llegó el momento de construir una nueva nación. El hombre que asumió esa tarea titánica fue Jawaharlal Nehru, discípulo y colaborador cercano de Gandhi, quien se convirtió en el primer ministro de la India. Nehru heredó un país devastado por la violencia de la partición, con millones de refugiados en movimiento, una economía débil y un mosaico de religiones, lenguas y culturas que parecían imposibles de unir bajo un mismo gobierno. A pesar de todo, él tenía una visión clara. Quería que la India fuera una democracia moderna, laica y socialista en espíritu, donde todos, sin importar su casta, religión o lengua, pudieran tener un lugar. Uno de los mayores logros de Nehru fue la redacción de una constitución democrática que entró en vigor en 1950. Con ella, la India se declaró una república soberana, con elecciones libres, un parlamento fuerte y derechos garantizados para todos los ciudadanos. Este fue un hecho sin precedentes. Nunca antes en la historia, un país tan diverso y tan grande había intentado gobernarse bajo principios democráticos desde su nacimiento. Nehru también apostó por el desarrollo económico. Inspirado por el modelo socialista, impulsó planes quinquenales para industrializar la India, construyendo fábricas, presas y centrales eléctricas. Creía que la ciencia y la tecnología eran las claves para sacar al país de la pobreza. Fundó instituciones educativas de alto nivel, como el Instituto Indio de Tecnología, que más tarde se convertiría en semillero de talentos reconocidos mundialmente. En política exterior, Nehru defendió la neutralidad activa, lo que se conoció como el movimiento de países no alineados. En plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, él decidió que la India no se inclinaría por ninguno de los dos bloques, sino que forjaría su propio camino independiente, defendiendo la paz y la cooperación entre las naciones. Pero su gobierno no estuvo libre de desafíos. India y Pakistán entraron en conflicto en varias ocasiones, especialmente por la región de Cachemira, un territorio montañoso que ambos países reclamaban como propio. Estos enfrentamientos dejaron claro que las heridas de la partición seguían abiertas y que la paz no sería fácil de alcanzar. A pesar de las dificultades, Nehru logró consolidar la imagen de la India como la democracia más grande del mundo. Bajo su liderazgo, millones de indios participaron en elecciones libres, algo que hasta entonces parecía impensable en un país con tanta diversidad cultural y social. Cuando Nehru murió en 1964, dejó un legado profundo. Había guiado a la India en sus primeros pasos como nación independiente, le había dado instituciones sólidas y había sembrado la idea de que la democracia y la unidad podían sostenerse incluso en un país tan complejo. Su figura sigue siendo recordada como la de un padre fundador de la India moderna. Con su partida, la India entró en una nueva etapa. Debía enfrentar los retos de un mundo en transformación, las tensiones internas y externas y la búsqueda constante de un equilibrio entre tradición y modernidad. Y ese camino llevaría al país a enfrentar grandes desafíos en las décadas siguientes. 14. Avances y desafíos en la India contemporánea.
Tras la muerte de Nehru en 1964, la India entró en una etapa llena de cambios, luces y sombras. Su hija, Indira Gandhi, sin relación con Mahatma Gandhi, asumió el liderazgo en 1966 y se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes del país. Bajo su mando, la India buscó modernizarse aún más, pero también atravesó momentos de gran tensión. Indira impulsó políticas de desarrollo agrícola, conocidas como la Revolución Verde, que introdujeron nuevas semillas, fertilizantes y sistemas de riego. Gracias a esto, la India pasó de sufrir hambrunas constantes a convertirse en un país autosuficiente en la producción de alimentos. Sin embargo, esa modernización también trajo desigualdades. Mientras algunos campesinos prosperaban, otros quedaban rezagados. En lo político, la década de 1970 estuvo marcada por conflictos internos. Indira Gandhi declaró el estado de emergencia en 1975, suspendiendo libertades civiles y encarcelando a opositores. Aunque esta medida fortaleció su control, también generó críticas y dañó la imagen de la democracia india. Fue un recordatorio de lo frágil que podía ser la libertad en un país tan vasto y complejo. En el ámbito internacional, la India mostró su creciente poder. En 1974 realizó su primera prueba nuclear, enviando un mensaje al mundo de que quería ser reconocida como potencia regional. Además, en 1971, tras una guerra con Pakistán, apoyó la independencia de Bangladesh, lo que consolidó su papel como fuerza clave en Asia del Sur. Las décadas siguientes trajeron nuevos desafíos: la sobrepoblación, la pobreza, la corrupción y los conflictos religiosos y étnicos pusieron a prueba la estabilidad del país. Atentados, tensiones entre hindúes y musulmanes y la insurgencia en regiones como Punjab y Cachemira mostraban que la unidad de la India era frágil y debía cuidarse constantemente. A pesar de ello, la India también experimentó avances impresionantes. En los años 90, con la liberalización económica, el país abrió sus mercados al mundo y se convirtió en una de las economías emergentes más dinámicas del planeta. Ciudades como Bangalore, Hyderabad y Mumbai comenzaron a destacar como centros tecnológicos y financieros, atrayendo inversiones y talento internacional. La India contemporánea es, al mismo tiempo, un país de grandes logros y grandes contrastes. Por un lado, es líder en tecnología de la información, cine, con la industria de Bollywood, y ciencia espacial, habiendo enviado misiones a la Luna y a Marte. Por otro lado, aún enfrenta enormes desafíos: desigualdad social, pobreza en zonas rurales, corrupción política y tensiones entre diferentes comunidades religiosas. Sin embargo, lo que más impresiona es la capacidad de la India para sostener su democracia en medio de tanta diversidad. Con más de 1.400 millones de habitantes, múltiples lenguas oficiales, religiones y culturas, sigue celebrando elecciones libres que movilizan a millones de personas, convirtiéndola en la democracia más grande del mundo. Este camino lleno de contrastes preparó a la India para entrar en el siglo XXI como una potencia emergente, orgullosa de su historia milenaria, pero decidida a enfrentar los desafíos del futuro. Y es justamente allí donde llegamos al último capítulo de nuestra narración: la India actual, un país que camina entre la tradición y la modernidad. 15. La India actual, tradición y modernidad. Hoy la India es un país que sorprende al mundo entero por sus contrastes y su vitalidad. Es un gigante de más de 1.400 millones de habitantes, donde lo antiguo y lo moderno conviven cada día en un equilibrio fascinante. Caminar por sus ciudades es como viajar en el tiempo. En una esquina se levanta un templo milenario lleno de incienso y rezos, mientras al lado brilla un rascacielos de vidrio que alberga empresas tecnológicas de alcance global.
En el ámbito económico, la India se ha convertido en una de las potencias emergentes más importantes del planeta. Su industria tecnológica es líder mundial, con ciudades como Bangalore, conocidas como el Silicon Valley de Asia. Además, su cine, el famoso Bollywood, produce más películas que cualquier otra industria, llegando a millones de espectadores no solo en Asia, sino en todo el mundo. La India también destaca en ciencia espacial. Logró enviar sondas a la Luna y a Marte, demostrando que es capaz de competir en campos reservados a las grandes potencias. Pero más allá de la modernidad, la India conserva una identidad profundamente arraigada en sus tradiciones. Sus festivales, como Diwali o Holi, llenan las calles de colores, luces y música, recordando que la espiritualidad sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana. El yoga, nacido en sus tierras, se ha convertido en una práctica global, y la gastronomía india, con sus especias y sabores intensos, es celebrada en cada rincón del planeta. Sin embargo, la India actual no está libre de desafíos. La pobreza todavía afecta a millones de personas, especialmente en las zonas rurales. Las tensiones religiosas y sociales persisten, recordando que la diversidad, aunque es una fortaleza, también puede ser un terreno frágil. El crecimiento rápido ha generado desigualdades y el país enfrenta el reto de garantizar oportunidades para todos en medio de su enorme población. A pesar de estas dificultades, la India ha demostrado una y otra vez su capacidad de resiliencia. Es una nación que ha sobrevivido a invasiones, colonizaciones, divisiones y crisis, y aún así sigue avanzando con pasos firmes hacia el futuro. Hoy se proyecta como un actor clave en la política internacional, un mercado gigantesco que atrae inversiones y una voz que busca ser escuchada en las grandes decisiones globales. La India actual es, en esencia, un reflejo de toda su historia, un país que nunca se rinde, que encuentra fuerza en su espiritualidad y orgullo en su diversidad. Una tierra donde lo eterno y lo moderno se abrazan, creando una identidad única que fascina al mundo entero. Y así, desde el misterio del Valle del Indo hasta las luces de las metrópolis del siglo XXI, la historia de la India nos enseña que el tiempo puede transformar muchas cosas, pero la esencia de un pueblo que sabe levantarse siempre permanece intacta. La historia de la India es la prueba viva de que un pueblo puede atravesar invasiones, divisiones, pobreza y dolor, y aún así levantarse más fuerte. Es una tierra que aprendió a transformar la herida en sabiduría y la opresión en libertad. Y quizá, al escuchar esta historia, también hayas recordado tus propias luchas, esas batallas que parecen imposibles de vencer. Pero la India nos muestra que la clave está en no rendirse, en encontrar fuerza en la fe, en la unidad y en la perseverancia. Si una nación entera pudo renacer de sus cenizas, tú también puedes escribir una nueva página en tu propia historia. La solución siempre está en levantarse una vez más, con esperanza y determinación. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy especial. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares, porque así juntos lograremos que esta historia llegue a muchas más personas que la necesitan.